Gracias, Dios. Y vamos a compartir hoy este mensaje que el Señor nos envía y por título hemos puesto: guardados por su poder, no hay por qué temer. Guardados por su poder, no hay que temer nada. Y estaremos mirando cómo Dios manifiesta su protección sobre sus hijos para que sus hijos puedan vivir de manera tranquila, en paz, sin esa ansiedad ni preocupación, pero porque estamos protegidos, guardados por Él. Y vamos a ir en la palabra en algunos lugares donde la Biblia nos explica a nosotros cómo Dios cuida a su pueblo, aunque se levanten situaciones terribles sobre su pueblo también. Pido el favor que me acompañe a leer en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 9. Éxodo 33, 9. Aquí tenemos esta porción. Después que el pueblo de Israel ha sido ya sacado de Egipto, liberado del yugo egipcio, ellos han visto la gloria de Dios que los ha llevado. Y aquí tenemos ahora este pasaje muy importante que viene después de que el pueblo se rebeló contra Dios. Moisés había ido a estar en la presencia del Señor y duró 40 días allí recibiendo los 10 mandamientos y recibiendo leyes y ordenanzas. Y el pueblo se desesperó, dice, antes de esta porción, y ofendieron a Dios. Entonces, ahora sucede esto, dice el verso 9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Me detengo allí, porque vemos aquí este pueblo que no podía acercarse a Dios, solamente Moisés. Y Moisés, este tabernáculo lo tuvo que sacar de donde estaba el pueblo, lo puso en un lugar aparte para él encontrarse con Dios. Dice aquí la Biblia que cuando el pueblo veía que Dios venía al encuentro con Moisés, dice, cuando el pueblo veía la nube sobre el tabernáculo, entonces salían para adorar al Señor. Dando a entender, siempre que un líder busca a Dios correctamente, Dios siempre le va a respaldar. Dios siempre se va a presentar para que los demás sepan que Dios está respaldando a esa persona, como estaba haciendo con Moisés. Esta nube venía siempre y el pueblo podía decir, Dios está hablando con Moisés. Cuando Moisés venga a decir algo, sabemos que fue Dios que lo dijo, no es un cuento, un invento de él. Y dice aquí que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como cualquier persona le habla a su compañero. Ahora voy al versículo 12. Dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Y voy al versículo 14. Dios le contesta, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hermanos, Moisés era un hombre que conocía a Dios. Hablaba con Dios, Dios le hablaba a él. Moisés estaba cumpliendo el mandato de Dios. Estaba obedeciendo. Todo lo que él estaba haciendo era siguiendo las ordenanzas que Dios le daba a Moisés. Y usted podría decir, Moisés sabía que Dios estaba con él. Pero Moisés le pregunta, Dios, ¿quién ha de ir conmigo? Dios le dice, yo voy a ir contigo, mi presencia va a estar contigo. Y él dice, si tu presencia no está conmigo, entonces no nos lleve a ningún lugar, no nos saques de aquí.
Es un deseo de estar en la presencia de Dios. Es un deseo de siempre estar con aquel que es el creador del universo, aquel que tiene todo el poder, aquel que se revela a nosotros. El deseo de Moisés es: no quiero salirme de tu presencia. Si tu presencia no va con nosotros, no queremos ir a ningún lugar. Hermanos, si nosotros pudiéramos tener este mismo sentir, este mismo anhelo de no salir de la presencia del Señor, aunque haya que hacer muchas cosas, porque estar en la presencia del Señor no quería decir estar solamente metido en una habitación. Quería decir que donde quiera que vaya, Dios vaya con esa persona. En todo lo que tenga que enfrentar, Dios está respaldando a esa persona. A eso se refiere Moisés. Dice: no me dejes, Dios, no me sueltes. Que nosotros pudiéramos decir igual: Dios, yo quiero estar contigo. Yo quiero estar protegido por ti, guardado en ese tu poder. Moisés conocía el poder de Dios. Sabía que para Dios no hay nada imposible. Había comprobado lo que es que Dios puede abrir el mar, que Dios puede dar alimento en el desierto, puede dar agua en el desierto, que Dios puede guardar su pueblo en el desierto. Podía entender que para Dios nada es imposible, pero lo más importante no es lo que podemos recibir de Dios, sino a Él mismo, su presencia, tener a Dios con su corazón y el de nosotros unidos allí, fundidos allí. Eso es lo más importante, que nosotros podamos dar pasos, pero en la presencia del Señor. Y voy a ir entonces al capítulo siguiente, porque algo pasó en la historia. Dice que Moisés, cuando bajó del monte la primera vez, que vio el pueblo desenfrenado, habían hecho un becerro de oro, comenzaron a adorar ídolos. Moisés rompió las primeras 2 tablas que Dios había escrito con su propio dedo, dice, de piedras. Y ahora Dios le dice: vuelve y sube y lleva 2 tablas alisadas, porque voy a volver a darte esas palabras. Y aquí tenemos que Moisés volvió a subir, y en el capítulo 34, versículo 27, dice: Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aquí vemos cómo Moisés la primera vez había durado 40 días y 40 noches delante del Señor, un ayuno total, aún sin tomar agua, sin tomar líquido. Y ahora, después que bajó, vuelve de nuevo 40 días más sin beber agua, sin tomar alimento. Y escribió las palabras, los 10 mandamientos. Dice el versículo siguiente, y voy a leer hasta el versículo 35. Dice: aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y a Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. El rostro resplandecía. Cuando una persona está en la presencia de Dios, su rostro resplandece. Otros saben que tú estabas en la presencia del Señor,
Pero no solo eso, cuando tú estás en la presencia del Señor, tú puedes conocer exactamente qué es lo que Dios quiere comunicar, cuáles son las palabras que Dios ha hablado. Y algo interesante aquí, porque este pueblo no podía mantener su mirada en el rostro de Moisés. Él tenía que cubrirse el rostro con un velo, porque Moisés de alguna manera había sido impactado por estar en la presencia del Señor, buscando de Dios. Nosotros, hermanos queridos, debemos también hacer algo similar, buscar a Dios intensamente, de manera tal que podamos sentirnos que en Él estamos protegidos, guardados, que nos movemos pero en Dios. Es como que donde quiera que tú vas, tú sabes que el poder de Dios está contigo. Dios le había dicho, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué quiere decir Dios con esto? Porque Dios está en todas partes. Dios llena el universo, su presencia. La Biblia dice el cielo y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Entonces, ¿qué quiere decir? Mi presencia va contigo cuando tu presencia está en todo lugar. Quiere decir básicamente la manifestación de mi apoyo a ti, mi poder a favor tuyo, lo vas a conocer. Mi presencia irá contigo, vas a conocer mi poder favoreciéndote. Básicamente lo que Dios le quiere decir a Moisés. Y Moisés entonces reconoce que es mejor estar en su presencia, es mejor saber que estamos bien con Dios y no estar en las cosas del mundo y no en otro lugar. Estar con Dios. Y Dios manifiesta entonces, da testimonio de que tú has estado con Él. Ahora vamos a ir a otra lectura, el Salmo 91. Vamos a analizar un poco este Salmo desde el versículo 1. Pido el favor que me acompañe allí. Salmo 91, verso 1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está la palabra habitar. La palabra habitar no es entrar y salir y volver a los días o meses. Habitar es que allí tú vives, allí tú moras. Ese es tu lugar. El que habita al abrigo del Altísimo, el que viene a buscar a Dios, morará, dice, bajo la sombra del Omnipotente. Esa protección de Dios estará sobre esa vida, dice la palabra de Dios. Hay muchas personas que se salen de la presencia de Dios. El enemigo, que es tan astuto y vive engañando personas, presenta cosas como buenas, las presenta como necesarias, como interesantes. Y si una persona no está bien sensible a la presencia de Dios, fácilmente se sale de la cobertura y luego sufre el daño. La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Saber que cuando hay algún tipo de peligro, aflicción, hay un lugar donde te puedes abrigar, hay un lugar donde puedes buscar protección, hay un lugar donde te puedes refugiar. Ese lugar es el Altísimo, es en la misma presencia de Dios. Y dice el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Me detengo allí. Algunos dirían, ¿será que Dios tiene alas y plumas? No, está dando una imagen de, digamos, un ave, una gallina, que con sus alas y bajo sus plumas cobija a sus polluelos cuando hay peligro. Ellos cuando están asustados vienen corriendo donde la madre y la madre los guarda. Esa es la imagen que está dando aquí. Una persona se siente en peligro, corre a Dios porque Él te va a proteger y Él va a pelear por ti. Él se va a encargar ahora de aquel que te está persiguiendo, de aquella situación que estás confrontando. Aleluya. Dale un aplauso más fuerte al Señor por su gran fidelidad. Gracias, Dios. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.
Por eso es que los hijos de Dios no deben andar con temor a nada ni a nadie, solamente temor a Dios. Porque Dios se encarga de guardar tu vida, dice, de peste, de cosas malas que puedan acontecerte. Versículo 5. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hermanos, es la protección de Dios, es estar guardado por Dios. Y si tú estás guardado, guardada por Dios, no tengas temor a más nada, porque el Señor se encarga de las cosas tuyas. El Señor es fiel y es todopoderoso. Y Él te dice aquí, si tú pones a Dios como tu confianza, como declara el salmista, no tengas temor, porque si tienes temor da a entender que crees que Él no te va a socorrer. Estarías ofendiéndole. Crees que Él no sabe cómo hacerlo entonces. Pero si no tienes temor, estás manifestando que tienes confianza plena, absoluta en Dios. Y que tú sabes que por más fuerte que sea el obstáculo o el ataque del enemigo, tú puedes dormir tranquilo, tranquila, diciendo: Dios, tú estás en control, tú estás a cargo. Dice: no temerás el terror nocturno, no temerás a una saeta que vuele de día buscando una víctima. Tú no serás la víctima, no tengas temor de ello, te dice el Señor, porque Él está contigo. Dice el versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y aquí está el porqué. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Una persona que pone a Dios por habitación, que pone a Dios como el centro de refugio, que pone a Dios como aquel a quien puede venir a buscar la protección, a buscar eso que necesitamos todos, sentirnos protegidos y seguros. Cuando es Dios, dice, Dios se encarga entonces de enviar a sus ángeles a que te guarden en todos tus caminos. No tengas temor, porque el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo. La Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No solamente para observarte, es para protegerte, para guardar tu vida. Dice la palabra: los que son guardados por Dios no deben tener temor a nada ni a nadie. Dice el verso 12: en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice Dios, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que Dios mismo nos dice a nosotros que si conocemos quién Él es, si conocemos su nombre, si entendemos quién es Dios, Dios dice: te voy a poner en alto, te voy a librar. Moisés, por eso decía a Dios: es a ti que quiero, es tu presencia que quiero. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no quiero ir a ningún lugar. Y Dios le aseguraba a Moisés: mi presencia irá contigo, Moisés. Y Dios te dice hoy, hermano, hermana, Dios te dice hoy: mi presencia irá contigo. Y te daré descanso, te dice el Señor. Descanso cuando hay mucho que hacer. Dios dice: yo hago por ti, yo te ayudo, yo te envío ayuda angelical que esté contigo. Yo te envío a quien tú necesitas. Dios se encarga, pero acordémonos, tenemos que estar en su presencia, tenemos que buscarle a Él. Tenemos que hacer al Altísimo el abrigo nuestro, nuestra habitación. Es una decisión en nosotros ir a Dios. Dios nos ofrece todo
pero no nos obliga a venir a Él. Él nos dice, te conviene venir, pero al final tienes que decidir venir. Hay fuerzas que tratan de alejarnos de Dios, pero Dios dice, por cuanto has puesto en mí tu amor, te voy a guardar, te voy a proteger. Asegurémonos de que amamos a Dios. Asegurémonos de que queremos vivir para Dios. Asegurémonos de que queremos estar en la presencia de Dios para recibir de Él instrucción y poder saber qué hemos de hacer, qué hemos de hablar o dónde hemos de ir. Asegurémonos de estar buscándole a Él y ya luego no hay nada que temer lo que pueda venir luego. Dice el versículo 15 y el 16, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios estará contigo en la angustia. ¿Qué es lo primero que se nos ocurre? ¿Por qué permite la angustia? La permite por muchas razones, pero lo importante es saber que Él dice, estoy contigo aún en el tiempo de la angustia. Aún cuando permito que vengan a ti aflicciones, pesares, cosas difíciles, reconoce esto, nunca lo olvides. Dios no te ha dejado, Dios no se ha olvidado de ti, Dios no te ha abandonado a tu suerte. Dios está contigo pasando esos momentos. Sus ángeles están contigo para levantarte, que tu pie no tropiece en piedra. Hay una protección de Dios sobre tu vida, aún haya angustia que tengas que pasar. No olvidemos esto, Dios es fiel. Dios dice, estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces, esto es una gran promesa. Y Dios está hablando a Moisés, dice, este es el pacto que estoy haciendo contigo y con tu pueblo. Le había dicho, leímos. Guarda esas palabras que les he dado. Guárdenlas todas para nosotros poder recibir lo que Dios decía, estoy con ustedes. Ahora veamos cómo la historia mejora, cómo las cosas se ponen más interesantes, porque viene Cristo a la tierra y el Señor entonces lleva a cabo en Él mismo la misión de salvar la humanidad, de morir por la humanidad. Conquista lo que la humanidad había perdido, la autoridad que la humanidad había perdido en el jardín del Edén. Jesucristo la conquista. Y el Señor, voy a ir al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 28. Veamos cómo el Señor dice aquí, Mateo 28, el versículo 18. Le habla a los discípulos después que Jesús ha vencido la muerte, que ha resucitado y antes de ascender al cielo, dice lo siguiente. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué expresión? Toda potestad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús ahora está diciendo igual, no solamente a los apóstoles, pero luego veremos, lo extiende a la iglesia, donde Él dice, estoy contigo todos los días. No estarás solo. Pero, ¿significa esto que no hagamos algo? Significa que nos pongamos a trabajar para el Señor en lo que Él dice que debemos hacer. Cuando Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo, le está diciendo, Moisés, camina, porque la tierra prometida está más adelante y tú tienes que trabajar. Tú tienes que hacer lo que yo te digo, decía el Señor. Ahora el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, vayan. Yo tengo toda autoridad en los cielos y en la tierra, pero vayan, no se queden allí. El Señor nos manda a ir. El Señor nos manda a trabajar para Él. El Señor nos manda a servirle.
El Señor quiere que nos preocupemos por otras personas que no conocen de su gracia. El Señor les dice a ellos aquí: vayan y prediquen, hagan discípulos, enséñenles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Enséñenles que no es solo conocer, pero guardar lo que les he enseñado. Hagan discípulos, y les asegura: yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Nosotros sabemos que cuando Jesús iba a partir, antes de él ser crucificado, él le hablaba a los discípulos y les decía: ya tengo poco tiempo aquí, me tengo que ir. Y ellos se entristecieron. Y Jesús les dijo: no los voy a dejar huérfanos. El Espíritu Santo vendrá a ustedes, el Consolador, y Él estará con ustedes para siempre. Cuando Jesús entonces dice aquí: yo estoy con ustedes todos los días, pero Él se fue al cielo, realmente su presencia, su Espíritu, el Espíritu de Dios vino a la tierra a estar con nosotros. Que si Jesús no hubiera vencido, el Espíritu no hubiera venido. Aleluya. Quiere decir que la presencia de Dios en nosotros es el Espíritu Santo. ¿Y cómo llega el Espíritu Santo a nosotros? Llega cuando nosotros, los seres humanos, decidimos aceptar el ofrecimiento de Dios, la salvación de nuestras almas, el perdón de todas nuestras transgresiones, la reconciliación y la paz con Él, a cambio de que nosotros creamos en Jesucristo, que confiemos en Él, que lo obedezcamos a Él y que vivamos para Él. Que no sigamos haciendo lo que antes hacíamos, más bien dejamos esa vida de pecado y ahora comenzamos una nueva vida en Cristo. Dice la palabra: cuando una persona pide perdón a Dios y se basa en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el Señor recibe esa vida, le limpia sus pecados. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar y perdonar sus pecados, y el Señor le hace su hijo o su hija. Y cuando le hace su hijo o su hija, le da un nuevo nacimiento en el Espíritu y permite ahora que el Espíritu Santo venga a esa persona. Y desde ese momento, esa persona entonces tiene al Espíritu de Dios todos los días. Esa persona tendrá la dirección del Espíritu Santo en todo lo que deba hacer, todo lo que deba hablar. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos? La habitación, el que habita al abrigo del Altísimo, ahora busca la comunión con el Espíritu Santo. Ahora el tabernáculo aquel que Moisés hizo, en el cual venía la presencia del Señor, la nube, ahora no tenemos ese tipo de tabernáculo. Ahora el tabernáculo es nuestro propio cuerpo. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, y nosotros podemos ahora ir en cualquier lugar, nos apartamos de cualquier ruido o distracción y nos metemos con Dios, y allí está el Señor. Allí es el momento donde nos podemos encontrar con el Señor, y el Señor nos habla como si fuera cara a cara. Le hablamos, Él nos escucha. Él nos habla, nosotros le escuchamos. Es una conversación que tenemos los hijos de Dios en este tiempo. Y Jesús dijo: tengo toda autoridad. ¿Qué da a entender? No tengan miedo a nadie, porque yo tengo toda autoridad. No hay poder ni en el infierno ni en ningún sitio que pueda resistir la autoridad del Señor. ¡Aleluya! Toda autoridad. Entonces, hermanos, el Señor dice: vayan, prediquen, busquen las almas, trabajen para el reino de los cielos. Pero muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en la tierra que llaman la atención al ser humano. Pero el Señor dice: vayan, es lo más importante. Trabajen para Dios, hagan las cosas que Dios quiere, y yo estoy con ustedes. Veamos ahora una comparación entre esta palabra que Jesús dice a la palabra que Dios le daba a Moisés. Y en esta comparación voy a ir terminando el mensaje en lo que me resta. Vaya por favor conmigo al libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, el versículo 23.
Aquí está hablando de Moisés, de cuando Moisés nació, la fe que tenían sus padres, su tía, y luego habla otras cosas de Moisés. En el versículo 23 dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Me detengo allí. Tenemos el caso de Moisés. Moisés fue criado en el palacio del rey. Y dice la Biblia, cuando él supo que él no era egipcio, sino de los judíos, él dijo, no soy hijo de esta señora más. Yo soy de aquel pueblo esclavo que está allí. Él dice, prefirió identificarse con el pueblo de Dios y no con los deleites temporales del pecado que se cometía en el palacio del rey y en el gobierno del faraón. Él tomó la decisión. Es una locura. Cualquiera te dice, vas a dejar todo eso para ir a sufrir por Dios. Si tú dices, sí, lo voy a dejar todo, se te van a reír, ese loco, estás demente, quién sabe. Pero si tú sabes lo que estás haciendo, tú dices, yo estoy eligiendo algo mejor porque tengo la mirada puesta en lo eterno, en el galardón, en lo que no es pasajero, en lo que no se acaba. Así vivía Moisés. Y nosotros tenemos que tomar este estilo de vida como ejemplo también. Porque Moisés andaba con Dios. Moisés escuchaba a Dios. La Biblia lo dice. Dice el versículo siguiente, verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahí está. Moisés estaba como mirando al invisible, pero Dios hablaba con él cara a cara, sí. Pero él no veía a Dios, pero ahí está Dios. Dice, era como viendo al invisible. Está hablando, pero yo sé que estás aquí. Pero Dios le está hablando, están con una conversación. Y Dios habla al ser humano. El Espíritu Santo habla al ser humano. Cuando una persona decide buscar a Dios con todo el corazón, Dios viene a esa persona. Y más, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Da a entender que a veces hay personas que están por descuidarse, pero el Espíritu Santo les habla. No, quiero hablar contigo, quiero estar contigo, quiero estar en comunión contigo. Dios quiere tener comunión con su pueblo. Por eso cuando Moisés, volviendo a la primera historia, le dijo a Dios, ¿a quién vas a enviar con nosotros? Dios dijo, yo voy a ir contigo, mi presencia irá contigo. ¿Por qué? Porque Dios quiere manifestarse en todos aquellos que le aman, que le sirven, que le obedecen. El ángel de Jehová está con nosotros, sí. El ejército de Dios está a nuestro favor, sí. Pero lo más importante es que Dios está con nosotros, que nosotros podemos hablarle a Él. Yo voy a terminar en el libro de 2 de Corintios, analizando entonces lo que significa caminar como viendo al invisible, hablar con Dios, obedeciendo todo lo que Dios había mandado que se hiciera, y lo que significa ahora estar en Cristo. 2 de Corintios, pido el favor que me vayan al capítulo 3, 2 de Corintios 3, el versículo 1. Voy a leer primero hasta el versículo 3. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, dice Pablo,
¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, dice Pablo, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Me detengo allí, porque Pablo está aquí haciendo una comparación. Cuando Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos y fueron escritos en tablas de piedra, y aquí dice Pablo, esto no es en tablas de piedra, más bien es con el Espíritu Santo en el corazón que se está escribiendo lo que él está enseñando. Y está enseñando ahora algo complementario a lo que Moisés había enseñado. Por eso Pablo está diciendo, yo necesito recomendación de alguien. Ustedes son los que me tienen que recomendar porque ustedes me conocen a mí, dice Pablo. Y Pablo está hablando aquí que es, voy a repetir el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Y luego dice el verso 3, escrita no con tinta, sino con el Espíritu en tablas de carne del corazón. Es algo muy personal, es algo muy íntimo. Verso 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y ahora, él está diciendo, Dios me ha hecho ministro de un nuevo pacto. Pero ellos están acostumbrados a oír el antiguo pacto. Las palabras que Dios les dijo a Moisés, cuando les dijo, por esas palabras hago pacto contigo y tu pueblo. Y ahora Pablo dice, yo soy ministro pero de otro pacto. ¿Cuál pacto? ¿Será que aquel pacto ya no es válido? Y entran los conflictos. Pablo tratando de enseñar algo cuando el pueblo está resistiendo, está diciendo, ¿quién te mandó? ¿Por qué estás diciendo eso? Tráeme carta de recomendación, a ver si es verdad lo que estás diciendo, si eres confiable o no. Es la lucha del apóstol Pablo para poder introducir lo que él llama el ministerio del Espíritu, porque la letra mata. ¿A qué se refiere con la letra? A todo lo que fue dicho allá en Sinaí. Todo eso que Dios dijo, tienen que guardar todas esas ordenanzas, leyes, decretos, mandamientos, todos deben ser guardados, deben ser obedecidos cabalmente. ¿Quién lo puede hacer? Pablo mismo dice, nadie. Por eso dice, la letra mata. Todo el que está sujeto solo a la letra no puede cumplir. Va a fallar en algo. Y si falla en algo, la paga del pecado es muerte. Cada vez que falles en algo, la muerte viene a ti. La muerte aplica para ti. Esa es la condenación, la muerte eterna. Pero ahora viene otro ministerio, el ministerio del Espíritu. Ahora dice, el Espíritu trae vida. Ya no es muerte. Y dice el versículo siguiente, verso 7. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Ve la comparación? Está diciendo, lo que Moisés recibió, él le llama el ministerio de muerte. Y lo que él recibió, Pablo le llama el ministerio de vida.
Y usted dirá, ¿se contradice Dios? No, no se contradice. Solo que Cristo no había muerto en el Sinaí, pero hoy día Cristo sí ha muerto. Y las cosas cambiaron después que el Señor vino a la tierra. Ya es diferente. Cristo cumplió con todo lo que se exigía en la ley, todo lo que se exigía en las ordenanzas, en los mandamientos, en todo. El Señor cumplió total a cabalidad, plenamente, con todo lo que Dios exigía. Y entonces Él se vuelve nuestra justicia. Él es el único justo y Él justifica a los que creen en Él. Y Él justifica a los que se amparan en Él. Y Él justifica a los que se acercan a Él buscando protección. A eso se refiere Pablo. Nosotros ahora estamos bajo un nuevo pacto, no de letra, no de muerte, pero un pacto del Espíritu, un pacto de vida, un pacto que trae vida eterna a aquellos que pertenecen a ese pacto. ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso al Señor. Santo. Santo. Y como dice Pablo, si el ministerio de muerte fue con gloria, porque la gloria se veía en la cara, el rostro de Moisés, que ellos no podían verlo, él tenía que cubrirse por lo glorioso que estaba su rostro. Cuando habla de gloria, habla de resplandor. ¿Cuánto más no será en gloria ahora el ministerio de vida? Quiere decir que lo que nosotros tenemos hoy en día, la iglesia de Cristo, es sumamente más glorioso que lo que pudieron vivir en el pasado los israelitas en el desierto, en la tierra prometida y toda la historia del Antiguo Testamento. Porque hoy día hay un ministerio muy especial. Es el ministerio del Espíritu Santo que trae vida, que trae el conocimiento de la verdad, que quita la muerte. ¡Aleluya! Y es un ministerio de gloria, glorioso. Dice el verso 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Otra vez, una comparación. Anterior era un ministerio de condenación y ahora es un ministerio de justificación. Antes hizo algo malo, condena, falló, pecador. Ahora hace algo malo, sí está malo, pero hay un remedio. Arrepiéntete, ven a Cristo que Él te justifica. No sigas haciendo el pecado, pero no tienes que morir por eso que hiciste. Si buscas la cobertura en Cristo, el perdón en Cristo Jesús, Dios te va a perdonar, va a justificarte. No quiere decir declarar que estuvo bien lo que hiciste. Quiere decir que otro va a pagar el precio por lo que tú hiciste y serás justificado. Otro pagó. Esa es la gracia. Nosotros estamos ahora proclamando el ministerio de justificación, que Dios estaba en Cristo, haciendo las paces con el mundo, buscando la manera de justificarnos en Cristo, perdonando nuestros pecados. Y es un ministerio de gloria. Dice el verso 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El ministerio del Espíritu Santo, el ministerio de la gloria, el ministerio de la justificación, el ministerio que trae vida, es un ministerio que permanece. Ya no habrá un tercer pacto, solamente hay un pacto que fue por medio de Moisés y el otro pacto por medio de Jesucristo, que vino el Espíritu Santo a proclamarlo ahora. Y está usando personas en la tierra, dándole conocimiento de este pacto, como hizo con Pablo, que lo hizo ministro competente de un nuevo pacto. Así el Señor está levantando por doquier y por muchos siglos personas y los hace competentes de ese nuevo pacto para que proclamen la gloria de Cristo, para que proclamen al mundo lo que Dios ha hecho a favor de la humanidad por medio de Jesucristo.
este nuevo pacto en el cual tú y yo, si creemos en Cristo, hemos sido introducidos allí. Y podemos aplicar para nosotros aquel Salmo 91, el que habita al abrigo entonces de ese nuevo pacto, el pacto que hizo el Altísimo para cubrir la humanidad perdida. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. No hay poder del infierno que pueda sacarte de esa cobertura cuando tú decides buscar al Señor, cuando tú decides buscarlo a Él en su presencia, cuando tú decides estar con Él. Y dice, este ministerio es de la gloria más eminente. No hay comparación. No habrá nada, nunca, jamás en la historia de la humanidad que pueda compararse a lo que ya fue hecho en la cruz del Calvario. No existe. La gloria más eminente, lo que más puede brillar, resplandecer, es el conocimiento de la gloria de Cristo, que el Espíritu Santo la está promoviendo por doquier, la está declarando por doquier. El Espíritu Santo vino a la tierra, Jesús dijo, y me glorificará. Y es lo que Él está haciendo. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres que Dios se manifieste en tu vida? Glorifica a Cristo. Cuando tú glorificas al Hijo de Dios, el Espíritu de Dios te va a respaldar. El Espíritu de Dios estará contigo porque su misión principal en la tierra es proclamar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario a favor de la humanidad. Para que más personas puedan conocerlo y aceptar esta dádiva de Dios, este favor de Dios. Por eso Jesús dijo, vayan, prediquen, hablen, no tengan temor, porque toda autoridad la tengo, dice el Señor, no tengan temor. Y cuando nosotros vamos y hablamos, el Espíritu Santo es que habla por ti. El Espíritu Santo pone palabras en tu boca. El Espíritu Santo pone pensamientos en tu mente. El Espíritu Santo te dirige, te lleva de la mano prácticamente. Ven, te quiero allí. Señor, no sé por dónde voy. Yo sé dónde te llevo. Y te lleva. ¿Para qué? Para que tú hables lo que tienes que hablar. Para que tú proclames este ministerio de gloria. Una gloria que no perece. Verso 12 dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hay una esperanza para todos los judíos. Ellos van a conocer del Señor, y cuando ellos conozcan de Cristo y se conviertan a Cristo, ya no estarán buscando cumplir con todas las ordenanzas del antiguo pacto, pero van a reconocer que Cristo vino como judío a la tierra, vino para cumplir toda la ley que Dios dio a los judíos, y ahora Él extiende su perfección a toda la humanidad. Todo el mundo puede venir ahora a ser parte de esto que Dios ha logrado por medio de Cristo. Y la Biblia nos dice aquí, Pablo está diciendo que algún día ellos se les quitará ese velo cuando se conviertan al Señor. Nosotros tenemos que orar por el pueblo de Israel siempre, por los judíos donde quiera se encuentren. Porque si un judío no es cristiano, no es mesiánico como llaman, no es de esto que dicen, no, ahora yo estoy es con el Mesías, con Jesucristo, yo creo en Él, los demás están bajo aquel pacto de condenación. Y Dios quiere que ellos estén en el pacto de la gracia, el pacto que trae vida, el pacto del Espíritu. Oremos por ellos. Si tenemos la oportunidad de hablarles a ellos, hablémosles a ellos también. Pero Jesús dijo, vayan por todas las naciones, predíquenle a todas personas de lo que ya ha acontecido. Hay una gloria que no perece, que no termina,
Y es la gloria que produce el Espíritu Santo en cada rostro que predica a Cristo. Es una gloria que el Espíritu Santo revela a cada persona que va hablando de Jesucristo. Hagámoslo, hermanos queridos, porque muchas personas necesitan oír la verdad de Cristo. Voy a terminar con estos dos últimos versículos, 17 y 18. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, escuche bien esa expresión. Anteriormente era Moisés solo que subía y estaba en el tabernáculo. Ahora dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Recuerda, Moisés iba y estaba en la presencia del Señor, salía de la presencia del Señor hacia el pueblo y su rostro resplandecía. Y ahora Pablo dice, eso era Moisés mostrando lo que iba a venir luego. Ahora nosotros todos, dice, todos, tú y yo, estamos incluidos allí. Podemos mirar a cara descubierta. Cara descubierta quiere decir como si nos estuviéramos mirando tú y yo, pero como por un espejo, la gloria del Señor. Moisés hablaba con Dios cara a cara, y luego decía en Hebreos, pero él estaba como mirando al invisible. Y aquí nos dice, tú puedes mirar a Dios cara a cara, pero como un espejo, la gloria del Señor. Tú quieres hablar con Dios, conocer de Dios, mira a Cristo. Mira a Cristo, que en la medida que miras a Cristo, tú te vas a ir transformando por medio del Espíritu de Cristo a una gloria similar. Es lo que está diciendo. Nosotros buscamos de Dios, nosotros buscamos conocer a Cristo, y el Espíritu Santo hará que esa gloria también llegue a nosotros. Dice, somos transformados, dice, de gloria en gloria en la misma imagen. Llega un momento donde el creyente se vuelve un ejemplo en la sociedad porque está siguiendo lo que Jesucristo hizo. Llega un momento en la vida del cristiano en que otros pueden confiar en ti, creer lo que dices, entender lo que dices, que no hay malicia ni nada, porque ya tú has sido preparado por Dios, capacitado por Dios, como Pablo decía. No es que yo piense algo de mí, decía Pablo, no es que sea competente por mí mismo, sino que mi competencia viene de Dios, decía él. Pero eso es para cada uno de nosotros. Si nosotros nos disponemos a buscar al Señor, a meternos en su presencia y a declarar, Señor, yo no quiero otra cosa. Si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no quiero ir a ningún lugar. A menos que tengamos esa convicción que necesitamos a Dios, Dios va a venir a nosotros y nos va a revelar. Y en su presencia nos irá transformando a nosotros de gloria en gloria, dice, por el Espíritu Santo. Yo creo que cada creyente necesita vivir esa experiencia. Es una experiencia que la Biblia tiene a Moisés solo como un ejemplo de lo que puede acontecer a un ser humano que Dios dice, quiero que me sirvas, pero quiero que no te salgas de mi presencia. Es un ejemplo, dice aquí ahora, para cada uno de nosotros, que podemos también servir al Señor, sirviéndole a Él de todo corazón, manteniéndonos en su presencia. Y si hacemos lo que Él quiere que hagamos, no tengas temor. Aún vengan aflicciones, no tengas temor. La Biblia dice que aún los apóstoles habían creído esa palabra. Jesucristo estaba con ellos. Él dijo, todos los días hasta el fin del mundo estaré con ustedes. Y ellos padecieron dificultades. Ellos fueron aún martirizados por Cristo. Ellos sufrieron en su cuerpo de carne por Cristo. Pero la gloria que Dios tiene para ellos en el cielo no podemos imaginar cuán grande sea.
¿Por qué? Porque Cristo tiene el poder. Tú puedes sufrir por Cristo aquí en la tierra, pero mantente unido a Él, mantente buscándole a Él. Mientras más sufra por Cristo, significa que más duro le estás dando al enemigo, que más fuerte es la batalla, pero tú estás conquistando mejor terreno para Dios. Así es que no tengas temor, que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. Aleluya. Bendito eres, Dios, para siempre. Si somos guardados por su poder, no hay nada que temer. Todo está bajo control. Regocíjate al saber que tú eres parte de un pueblo glorioso que está en la tierra todavía, que Dios quiere manifestar su gloria a través de ese pueblo. Que Dios quiere hacerte a ti, como pasaba con Moisés, pero como hizo con Pablo, un ministro del pacto que Dios hace con los seres humanos. Ministro competente. Si eres de los que dices, oh, no sé qué hablar o qué hacer, ese no es tu problema. Lo que tienes que hacer es disponerse para Dios y Él te hará competente. Él se encargará de darte la competencia que necesitarás para hacer la obra que Él quiere que tú hagas. Porque es Dios que hace todo. Es el Espíritu Santo que hace todo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Sientes una libertad, sientes un gozo, no hay ataduras de ningún tipo, es pura libertad. Jesús dijo que al que el Hijo liberta será verdaderamente libre. Y el Espíritu Santo trae esa libertad a todos nosotros. Entonces vamos a orar, a pedirle a Dios que nos dé, además de entendimiento, que nos dé esa capacidad que necesitamos, esa competencia que solo proviene de Él para hacer la obra que Él dijo que hiciéramos. Cuando Jesús dijo, id por todas las naciones, prediquen el evangelio a toda criatura, bautícenlos, hagan discípulos, díganles que obedezcan lo que yo les digo. Y estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que hacerlo. Hay temor en personas que van a decir, no tengas temor. Si Dios está contigo, Él te cubre. Tú estás bajo su cobertura. No te salgas de esa cobertura y verás que todo lo que acontece a tu vida, Dios lo tiene bajo su control. Y todo obra para bien a los que aman al Señor. Conocerá su gloria. Pero si hay alguien que aún no ha comenzado este camino con Cristo, tienes que hacerlo. Sal de ese lugar de muerte donde has estado y entra al lugar de vida. Entra a la habitación del Altísimo, donde tendrás protección, donde no tendrás temor a nada que pueda acontecerle a otros. Caerán 10,000 a tu diestra y tú estás tranquilo, tranquila, porque Dios está contigo. Sabrás lo que es vivir sin temor en esta vida. Sabrás lo que es vivir en paz en esta vida. Por tanto, si tienes que ponerte a cuentas con Dios, reconoce que no has vivido de manera perfecta y pídele perdón por todos tus pecados, pero de corazón, de convicción. Y Dios dice que te va a perdonar y te va a limpiar y te hará su hijo o hija. Vamos a orar y te voy a guiar en algunas palabras para que tú le digas al Señor, si has hecho algo indebido, pídele perdón a Dios, porque el Señor quiere reconciliarnos y entregarnos esto que nos está poniendo en nuestras manos. Una autoridad, la de Cristo, que Él dijo, toda autoridad la tengo. Vayan en mi nombre. Esa autoridad para conquistar, esa autoridad para restaurar, esa autoridad para llegar y penetrar a los lugares que Dios dice, tú puedes, yo te ayudo. No temas, tú puedes, yo te ayudo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te voy a pedir, hermano, hermana, que si tienes que confesarle al Señor, hazlo ahora. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, confieso a ti todos los pecados y pido que perdones cada iniquidad. Límpiame con la sangre de Cristo, dile.
En esta hora yo recibo esa gracia que me ofreces. Me escudo en la justicia de Cristo. Creo que Él es Dios, que Él murió y resucitó por mí también. Y creo que hoy tu Espíritu viene a mi vida. Y hoy pertenezco también a tu pueblo que está cubierto bajo ese nuevo pacto. Pacto glorioso, pacto que trae vida, que quita la muerte, pacto que rompe la esclavitud y trae la libertad. Gracias, Padre, porque me haces tuyo, me haces de ti. Y si has pecado de alguna otra manera, pídele perdón a Dios, que Él te perdonará. Si sientes que no tienes muchas fuerzas o que no conoces mucho del asunto espiritual, ponte en las manos de Dios. Él es el gran maestro y Él tiene todo lo que tú necesitas. Está en Él, todo. Disponte para Él. Presentemos al Señor esta canción y dísela de todo corazón y habla con Dios. En la medida que el Espíritu te dirige, habla con el Señor.